Bien, saludos como siempre a todas aquellas personas que nos ven a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel. Un programa que llega toda la semana para tratar temas de interés jurídico y también social. Como siempre, aquí está nuestro hermano Carlos Javier Medina, el hombre que yo digo que está pegado con la comunidad barahonera fuera del país. Cierto, cierto. Envíale su saludo. Yo sé que tú estás esperando eso. Pero no que yo estoy pegado, el programa está pegado. Saludos para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Siempre, como dice Ariel, enviándole un saludo a la comunidad internacional, específicamente en Estados Unidos y Europa, que le dan un seguimiento fiel a este programa. Hoy Bien. tenemos un plato fuerte. Sí, tenemos un tema muy importante. Que a raíz de la nueva ley 9725, que es el Código Procesal Penal nuevo, ¿verdad? Podríamos decir, es lo que tiene que ver con la querella. Y para eso traemos aquí a una persona que tiene conocimiento en el área, porque se dedica al derecho penal. Es el tema de la querella. Ustedes saben, la querella o el querellante es una figura que está dentro del Código Procesal Penal Dominicano, que se convierte en muy activa en lo que tiene que ver con la investigación, incluso hasta con la acusación en contra de una persona. Tenemos aquí a nuestro colega, hermano, camboyano, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? Camboyano. Sí, pero espérate. Se puede decirle subrayado. Sí, pero sí. Resaltado. Se puede resaltar. Si tú dices camboyano, yo tengo que decir palmaritero también. Bueno, porque tú tienes un grave problema, porque aquí hay 2-1. Es el problema, que tú le dices camboyano porque tú también eres de allá. Eso es así. No, vamos a mencionar palmarito también. Giovanni Reyes Otaño. Así. Hermano, nuestro saludo y agradecimiento por estar en este programa. Bueno, darle de mi parte un agradecimiento a ustedes que me tomaron en cuenta para un análisis, una discusión y afinar algunos detalles acerca de la participación de la víctima en el proceso penal. Sí. Creo que eso es importante y más ahora con las modificaciones que se le han hecho al Código de Procedimiento Penal. Es importante que la ciudadanía conozca y vea que cuando recibe un daño, qué debe hacer, cuándo lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Creo que eso es importante porque ayudaría por lo menos a que la gente vaya consciente a la justicia en el momento que reciba un daño. ¿Sabe, Giovanni, que ahí está la figura de la víctima y también del querellante? La víctima se puede convertir en querellante según lo establece el código, y cuando la víctima se convierte en querellante, obviamente tiene que tener un representante legal, un abogado para que lo represente. ¿Cómo pudiéramos marcar esa diferencia entre la víctima y el querellante para que la persona, en el proceso penal obviamente, para que nuestro público tenga un concepto claro sobre esas dos figuras? Bueno, ahí ese es un camino. Inmediatamente la gente recibe un daño. Puede ser una violación, puede ser una estocada, puede ser un atraco, puede ser un abuso de confianza, en el que un amigo, usted le facilitó algo de buena voluntad y después ese algo ya es del amigo, un abuso de confianza, puede ser una estafa. Bueno, inmediatamente la persona recibe un daño de un particular, esa persona es una víctima. Y la víctima entonces va a iniciar el proceso, va a poner una denuncia, y entonces al poner la denuncia ya el fiscal, el Ministerio Público, tiene entonces la facultad para iniciar un proceso de investigación acerca de lo que le ha ocurrido a esa víctima. Hasta ahí es la víctima. Ahora esa víctima tiene un conjunto entonces ya de derechos. Y uno de esos derechos entonces es constituirse en querellante y luego también en actor civil, que serían las tres figuras: la víctima, el querellante y actor civil. Esos son los derechos que le establece el Código de Procedimiento Penal a la víctima. Puede ser querellante,
puede ser es víctima, querellante y actor civil. Y cada una de esas condiciones tiene un papel específico en el proceso penal. Claro que sí. Porque cuando las personas se constituyen en actor civil buscan la reparación del daño. Y querellante una sanción penal. ¿Eso pudiéramos definirlo así? Sí, porque la gente primero debe procurar que el juez retenga la falta penal del victimario. Y una vez entonces el juez retiene esa parte, entonces la víctima tiene el derecho a ser resarcida. Y entonces el resarcimiento de la víctima tiene que ser aparte de la constitución en actor civil. Exacto. Y bueno, ya hay una víctima de por sí. La víctima, según el proceso penal, el Ministerio Público de una u otra forma representa, pudiéramos decir, hasta sus intereses como víctima. Pero si ya decide constituirse en querellante, que obviamente tendría que poner un defensor técnico, un abogado, ¿cómo sería ese proceso ante el Ministerio Público? Bueno, el proceso es fácil. Diría uno que sería lo más fácil. Primero porque en el momento que la víctima hace su denuncia y entonces se va a constituir en querellante y actor civil, entonces la víctima, el Código Procesal Penal, le da el derecho de hacerse asistir por un abogado. El mismo Código Procesal establece que tiene derecho a 3 abogados. Igual, es la misma cantidad que tiene un imputado. Igual que lo tiene el imputado, porque aquí, por ejemplo, hay que subrayar que en el Código Procesal Penal el legislador estableció como 2 campos, y es por una el imputado y por otra la víctima. Ellos dos tienen el mismo derecho en el Código Procesal Penal. Hay algo que dijiste ahorita que hay que también aclararlo. Yo no creo que el Ministerio Público representa a la víctima. Yo creo que el Ministerio Público representa a la sociedad. Y entonces el Ministerio Público va a buscar una sanción para tratar de reivindicar a la sociedad, de proteger a la sociedad. Entonces, la víctima realmente lo que busca es que se le pueda sancionar de manera directa al individuo que ha cometido el hecho, y que ese individuo también lo pueda resarcir. Yo lo establezco, lo digo, Javier, porque esa interpretación del Ministerio Público está tan arraigada de que representan a la víctima en el proceso penal, que incluso ya se abrió un concurso y ya hay abogados pertenecientes al Ministerio Público que trabajan en el Ministerio Público, pero con una función específica que es representar a la víctima en los procesos. O sea, el Ministerio Público persigue, investiga el crimen, lo persigue y todo eso. Pero ahora el mismo Ministerio Público, la misma Procuraduría, tiene un departamento legal asignado para representar los intereses de la víctima en el proceso penal. Esa no es una función como... Yo entiendo que esa es una función, a mi juicio, ¿verdad? Que viola ciertos niveles de derecho. Por una razón elemental, tú tienes una parte en el proceso. En el caso de que le asignen un defensor, en este caso a la víctima, para que la víctima tenga derecho, como es solicitar el resarcimiento del daño, constituirse en querellante, pero además, aparte de las 3 etapas que usted menciona con mucha propiedad, que es víctima, querellante y actor civil, también está el acusador privado. ¿Por qué? Porque el querellante, dentro del plazo que establece la ley, puede presentar una acusación. Y si el Ministerio Público entiende que la acusación del querellante
tiene mayor robustez, por así decirlo, puede acoger la acusación del querellante y el querellante fungir el mismo sitial. ¿Será el juez? El juez, el mismo sitial del Ministerio Público durante todo el proceso penal. O sea, tiene 4 facultades. Ahora, porque yo te digo que puede ser hasta violatorio de ciertos derechos constitucionales, porque tú tienes un abogado que tiene información privilegiada. Tú tienes un abogado que te lo está designando la Procuraduría General de la República. Y que el Ministerio Público no tiene problema en reunirse con el querellante, pero sí pudiera tenerlo cuando es el abogado del imputado que solicita en cierta medida reunirse con el Ministerio porque Público. Tú tienes un abogado con información privilegiada que incluso ya en el país a algunos le están llamando magistrado. Al abogado de la víctima le están llamando magistrado. Eso debe de alertar a los ciudadanos y de manera muy específica a los abogados que nos dedicamos al ejercicio del derecho penal. ¿Usted cree, Giovanni, que esa función ahora de representar desde los recursos del Ministerio Público a la víctima, más los fiscales acusando a un imputado, se rompe el equilibrio, la balanza, la igualdad entre las partes? ¿Hay alguna desventaja desde su punto de vista para el imputado? No, yo creo que hay que como buscar un poco, escarbar un poco acerca de lo que el Código Procesal Penal plantea. Es porque eso igual, aquí la mayoría de las cosas que se hacen en la República Dominicana se hacen a media. Lo primero que hay que establecer es que el Código Procesal Penal y el legislador, al momento de aprobar la ley, estableció el carácter de igualdad entre las partes. Entonces, si las partes son iguales en el proceso y usted tiene un imputado y ese imputado, el Estado dominicano le ha garantizado un abogado, como ahora le llamamos, el defensor público, anteriormente se conocía como el abogado de oficio. Entonces, si la ley dice, entonces, si el imputado tiene derecho a un abogado pagado por el Estado y hay una igualdad, entonces la víctima tiene el derecho también a recibir esa tutela por parte del Estado, poniéndole, colocándole, constituyéndole un abogado que va a defender a la víctima. Entonces, lo que establece el Código Procesal Penal exactamente es eso, que tanto la víctima como el imputado van a obtener de parte del Estado el privilegio, diría yo, de tener un buen abogado, como lo son los abogados de la Defensoría Civil, de la Defensoría, y también la víctima iba a tener un abogado pagado por el Estado. En este caso, si en Barahona no tenía esa información, se ha comenzado a implementar, no es por parte del Ministerio Público, debió crearse a que así como está la Defensoría Pública para el imputado, también debió haber el defensor público para la víctima. Y eso es lo que establece el Código. Pero según usted, fuera o dentro del Ministerio Público, como está ahora. No, es que tiene que ser fuera del Ministerio Público. Porque es que hay aquí, bueno. Pero es que ahí es donde radica el punto. Porque, oye, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos la Defensoría Pública, que no es la discusión inicial, ¿verdad? No, le vamos a dedicar por lo menos unos minutitos. Nosotros tenemos la Defensoría Pública, que tienen una oficina que nada tiene que ver con el Ministerio Público. Nada, absolutamente nada tienen que ver con el Ministerio Público. Una Defensoría Pública que propone diligencias, que investiga, que hace su labor y que son muy buenos abogados. Tenemos que reconocerlo. Pero ¿a qué yo me refiero cuando digo que viola ciertos derechos constitucionales la Defensoría de la Víctima?
Porque quien crea la Defensoría de la Víctima, independientemente de que sea el Estado Dominicano en su conjunto, es el Ministerio Público. Es una dependencia del Ministerio Público. Pero por un mandato también. Por un mandato constitucional. Pero nosotros los abogados somos los que estamos llamados a descubrir dónde es que está la inconstitucionalidad de la ley. ¿Por qué? Porque recuerda que el Tribunal Constitucional es de oficio. Puede haber una ley que tenga un problema de inconstitucionalidad, pero ellos no están llamados a revisarla si usted no interpone un recurso o una acción. Entonces, ¿cuál es el problema? A mi juicio, tú tienes un defensor de la víctima con información privilegiada. Ya de por sí, ahí la balanza se está inclinando. Y tú, que eres un abogado y el doctor en el derecho penal, que saben las vicisitudes que cogen los abogados para defender un cliente, tanto una víctima como un imputado, que saben las penurias que uno pasa en la fiscalía, pero tú vas a tener entonces un abogado de la víctima con información privilegiada y con todos los recursos a su disposición. Entonces no estamos en igualdad de condiciones. Bueno. No lo estamos. Eso tendríamos que revisarlo más adelante. Eso sería una discusión, pero en otro ámbito y en otras circunstancias para llegar más a profundidad a ese tema. Pero respecto, Giovanni, a lo que al tema en sí. Pero yo digo, en el caso de que el Ministerio Público lo asuma, si particularmente lo está asumiendo en Barahona, no lo hacen como lo establece la ley para conseguir la igualdad entre la parte. O sea, porque es el Estado el que plantea, así como yo le voy a pagar un abogado, un técnico, al imputado que causó un daño a la sociedad y a una víctima, así mismo yo le voy a garantizar a la víctima un abogado, pero nunca lo planteó adjunto del Ministerio Público. La ley lo recoge así. Ahora, bien, lo que puede estar ocurriendo en alguna parte del país es lo siguiente. El cúmulo de trabajo que hay en el Ministerio Público en sentido general puede llevar a crear el Ministerio Público como institución, crear una salida. No puede nombrar la cantidad de ministerios públicos que se necesitan en los distritos judiciales del país y entonces te pueden crear, que todavía quisiera investigarlo, te pueden crear en cualquier distrito judicial como una ayuda al Ministerio Público. Entonces ahí radica en la inconstitucionalidad de esa defensoría. Ahí radica la inconstitucionalidad. Entonces, una ayuda al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público puede darse el caso que el Ministerio Público, por ejemplo, en el Distrito Judicial de Barahona tenga ¿cuánto? 6, 7 fiscales acá en el distrito. 6, 7 fiscales. Porque ahora lo mueven como avipa. Lo mueven como un avión. Un Ministerio Público puede estar aquí en Barahona o un fiscalizador puede estar aquí en Barahona y tiene que caminar 4 o 5 juzgados de paz, aparte de lo que le toca aquí en Barahona. Claro. Entonces, ese cúmulo, recuerda que cuando aquí se dio la necesidad de que se nombraran y se contrataran algunos abogados como jueces interinos, la Suprema Corte lo hizo. Sí. Y entonces, bueno, llegó una nueva orquesta y quitó eso. Y ahora entonces tenemos unos jueces que lo va a matar el estrés porque tienen que subir en diferentes jurisdicciones, civil, penal, laboral. Son utilities. Sí, entonces ya y ya ni siquiera en el distrito judicial, a veces en el departamento judicial. Sí, a nivel departamental lo mueven. Entonces, eso puede, pero ¿por qué un juez tiene que estar en esa situación? Que a veces tú estás en cualquier juzgado de paz del municipio, de la provincia, y tienes que esperar 5, 6, 7 horas.
porque muchas veces ni llegan los fiscales, ni llegan los jueces. ¿Por qué? Porque tienen que primero terminar audiencias en otras jurisdicciones para poder llegar al juzgado de paz. Y muchas veces tú estás ahí a las 12 del mediodía, a las 1, esperando que aparezca un juez. En un municipio como Enriquillo, Vicente Noble. Eso es traumático. Eso es una situación. Pero mira, para que vayamos a la idea inicial, mira, producto de ciertas situaciones que se han presentado, no solamente en el Distrito Judicial de Barahona, también en el departamento y en otros lugares del país, donde nosotros hemos visto procesos que lamentablemente han tenido ciertos niveles de dificultades, producto del papel activo que tiene el abogado del querellante en el proceso penal. Que esa es una de los puntos de la discusión inicial. ¿Qué sucede? Cuando una persona se convierte en víctima de un hecho punible y contrata a un abogado, y ese abogado, a través de la herramienta que le da la ley, se constituye en querellante y actor civil, que lo hace mediante una instancia motivada, donde relata un plano fáctico, donde establece una calificación jurídica, incluso donde hace varias solicitudes en esa instancia que le llamamos la querella, que debe de estar firmada tanto por la víctima como por el abogado, ¿verdad? Tan pronto tú deposites esa querella a la fiscalía, tú tienes un papel activo en el proceso. ¿Por qué? Porque como decía el doctor Giovanni, aquí hay demasiado cúmulo de trabajo. Tenemos muy pocos ministerios públicos y lamentablemente tenemos una criminalidad que va en ascenso. Sí, pero que las funciones de un abogado querellante no es para suplantar las funciones de un ministerio público. Desde el punto de vista de la ley, no. Que están muy diferenciadas en la ley. En la ley. Ahora, tú como querellante, si tú conoces una medida de coerción, ¿verdad? Y le imponen una medida de coerción al imputado, que se hable el plazo para el proceso de investigación, y tú conoces la realidad social de la fiscalía de ese distrito judicial, el cúmulo de trabajo que tienen los fiscales, tú como abogado del querellante, que tienes un papel muy activo en el proceso penal, tú estás en la obligación de recolectar videos, de hacer las proposiciones de diligencia para que esos videos sean enviados al INACIF, de hacer cualquier tipo de proposición de diligencia para cualquier actividad procesal, de proponer testigos, de proponer pruebas. En fin, tú como abogado de la parte querellante estás en la obligación de que cuando se cumple el plazo para que el Ministerio Público presente una acusación, tenga una acusación bien cimentada. Porque recuerda que hay veces, que es un punto importante, hay veces que se cumple el plazo, y lo hemos visto, de la medida de coerción, e inmediatamente el juez de la instrucción intima al Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público trabaja un proceso intimado, tú tienes experiencia en eso y tú sabes lo que significa eso. Cuando un Ministerio Público trabaja un proceso intimado y con un papel prácticamente inactivo de parte del querellante, tú sabes que ese proceso no va para ningún lado. Entonces ahí viene, Giovanni, el papel del abogado querellante. Correcto. Yo hay que a veces uno... bueno, el objetivo del programa, no es denunciar, sino es como llevarle herramienta a la víctima. Académico. Para que la víctima pueda, y también como para entrar en un intercambio de ideas con los abogados, estudiantes, que en toda la región y quizá en el país escuche el programa. Sí, exacto. Yo tengo, por ejemplo, tres ejemplos. Yo creo en el Ministerio Público, pero también creo que cuando se habla de la libertad y el daño de la víctima, aparecen unos intereses. Entonces, esos intereses que aparecen en ese proceso, la víctima tiene que tratar de tener el abogado que vigile. No solamente que se informe, que vigile minuto a minuto el proceso que ha iniciado.
si el abogado no vigila el proceso, por ejemplo, le puede ocurrir lo que me ocurrió a mí. Yo someto una querella con constitución en actor civil 7 meses antes que el Ministerio Público presente la acusación. Y resulta que el Ministerio Público, eso aquí en el Distrito Judicial de Barahona, el Ministerio Público somete la acusación en contra del imputado, pero no depositó la querella con constitución en actor civil depositada por la víctima. Pero usted tenía su constancia de que depositó. Claro, no lo tenía. Entonces, bueno, se pasó por alto. Yo creo que en las piezas que componen el expediente que está en el Ministerio Público, cuando él somete la querella va a depositar mi querella con los elementos de prueba que yo he depositado como abogado defensor de la víctima. Y resulta ser que cuando lo va a conocer el juez de la instrucción ahora dice, yo no tengo en el ordenador la querella depositada por el querellante y actor civil, ni tampoco la depositó el Ministerio Público. Pidió la carpeta fiscal. Entonces yo le dije al juez, lo digo eso así, pero magistrado, mire, yo tengo acá mi depósito y él ve físicamente el depósito. Yo, a mi entender, tenía que suspender a los fines de notificarle al imputado para poder tutelar el derecho de la víctima. Bueno, el juez también, que tiene mucho, porque ahí se conocen 27, 28, 29, audiencia preliminar, pero el juez, bueno, me dijo concluyan, nosotros concluimos. Y el juez lo que hizo fue que rechazó a la constitución en querellante y actor civil de la víctima y los medios de prueba de la víctima y lo envió al juicio como víctima simplemente. Víctima. Sí. Nosotros hicimos el recurso, apelamos y entonces la corte le dijo al juez de la instrucción, no, eso no es así, ahí hay una querella depositada por la víctima ante el juez de la querella, porque a pesar de que cuando el juzgado de la instrucción notifica la audiencia preliminar y te notifica ahí la acusación presentada por el Ministerio Público, que usted puede entonces decir, como no, porque mayormente el Ministerio Público no notifica la acusación a los querellantes y actores civiles constituidos. Mayormente no lo hace. Y se ha convertido eso en una regla. Entonces... Termina el juzgado de la instrucción notificando. Es el juzgado de la instrucción el que tiene que notificar. Y como los querellantes, la víctima, tienen unos derechos tutelados por el Código Procesal Penal, entonces ahí a veces hay que prorrogar el plazo. Muchas veces lo tiene que hacer el juez de la instrucción para establecer garantizar el derecho y establecer si la víctima puede, entonces decide adherirse a la acusación planteada por el Ministerio Público o plantear una acusación. Y hay que ver entonces, mire, la querella en mi criterio, la querella de por sí, la querella es la acusación hecha por la víctima en contra del imputado. Y que dice el proceso penal que se puede depositar antes de la apertura a juicio. Claro, en aquel momento era el artículo 270 que establecía que podía hacerse antes de que se edite. Pero hay una debilidad, pero antes sí, en ese ejemplo que usted planteaba, ahí se puede observar la importancia del papel activo de un abogado que representa a la parte querellante. Claro. Con la decisión que dice usted que tomó el juzgado de la instrucción, que le desfavorece a su cliente, un abogado activo hace lo que usted hizo, realizó un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación y los jueces de la Corte, entonces amparado en el artículo 68
de la Constitución y 69 de la Constitución, ¿verdad?, garantizaron, promovieron, tutelaron los derechos de una víctima que demostró que sí depositó en tiempo hábil por ante el Ministerio Público su querella y le reconocieron la calidad de querellante ante el tribunal colegiado, ya sería. Correcto. Mira, hay que señalar ahí un abogado querellante que no observe el proceso y no haga ese tipo de observación pudiera poner a su víctima, a su cliente, en una situación de desventaja muy difícil, muy incómoda. Claro, porque mira, casualmente el auto de apertura a juicio no se puede recurrir en apelación, de conformidad con lo que establece la ley. Pero hay excepciones. Hay una excepción que lo estableció la Suprema Corte de Justicia, que gira justamente en torno a rehabilitar las calidades, que establece que fue una violación a un derecho fundamental. Pero ¿cuál es el quid del asunto? En que el camarada descubrió eso tan pronto le notificaron la acusación. Él, como un abogado ducho, cuando le notifican la acusación, él dice, espérate, pero aquí hay un elemento sine qua non, no está la querella. Y yo tengo mi querella en la mano. Pero todavía él va donde el juez de la instrucción, que lo dice él mismo, y el juez de la instrucción dice, sí, está bien, me presentaron acusación, pero la querella tuya no la enviaron, y le deshabilita las calidades. Ahora, la restituye más adelante. Pero ¿qué me sucede, hermano? En mi tiempo de inicio en el ejercicio del derecho procesal penal, mira, yo deposité una querella con constitución en actor civil y deposité un video. Yo me descuido. Y cuando el Ministerio Público presenta la acusación, que me notifican la acusación, resulta que el video no lo mandaron al INASIF. No lo enviaron al INASIF. Y ese video era la prueba fundamental de ese proceso. Ese proceso prácticamente se cayó. Entonces se está confirmando para la naturaleza de este programa de hoy la importancia que tiene el rol activo de un abogado querellante en el proceso penal. Correcto, hermano. Cuando usted representa intereses, cuando usted una víctima lo contrata para que represente sus intereses, eso tiene, Giovanni, un peso muy grande porque está dejando en manos suya sus intereses materiales, emocionales y físicos. Entonces, dígame usted, esa inercia que pudiera representar un abogado de no hacer lo que tiene que hacer, ¿tendría alguna consecuencia civil, disciplinaria, penal? Porque se puede cometer un hecho hasta por omisión. Sí. Sabe que hasta que en la Constitución de la República no se modifiquen muchas cosas y que se establezca en la Constitución, en los códigos, que cuando un fiscal acusa sin base y causa un daño a un imputado, tenga derecho a resarcirlo. Cuando un juez condene y que se demuestre que esa condena no respondía, también tenga derecho a resarcirlo. Que cuando una actuación policial viole unos derechos, también tenga derecho a resarcirlo. Que cuando un abogado que se le pague su dinero no haga la defensa debida, ocasiona también un daño. Claro. Entonces la Constitución, lejos de proteger a ese abogado, como se establece a diario, ¿qué es lo que tiene el abogado cuando está en estrado? Goza de ciertos niveles de inmunidad. De inmunidad. Okay. Claro, entonces, cuando un abogado... pero una inmunidad en el discurso. Sí, pero ajá. No, pero en el discurso, pero tú estás hablando por una víctima claro que no sí le hiciste el trabajo claro y tú vas a concluir. Exacto. Y ahí no va a aparecer. Si la víctima no conoce cuáles son sus derechos y no conoce cómo debe comportarse el abogado, entonces va a decir la víctima, le va a echar la culpa al juez y al fiscal. Sí. El fiscal protegió al imputado. El juez protegió al imputado. No el papel que desempeñó ese abogado. Pero hay otro dato, así como para que los amigos, amigas, estudiantes, profesionales del derecho que escuchan este buen programa, hay otra parte también que es importante a observar.
En el nuevo Código Procesal Penal se están estableciendo un conjunto de parámetros que hay que tenerlo bien claro como abogado. Fíjese, dice que cuando la acción es pública, el único que tiene derecho a solicitar la prisión preventiva es el Ministerio Público. El querellante no lo puede hacer, de acuerdo a lo que dice el nuevo código. Entonces eso ahí hay que observarlo muy bien, porque ya dije ahorita que son intereses. La víctima y el imputado, cuando están ante el juez, es un choque de intereses. Y entonces hay que manejar ese choque de intereses. Recuerdo que tuve una experiencia también para que se pueda analizar por los estudiantes y los mismos abogados. Hay que tener en cuenta cuando es acción pública, que mayormente uno hace que se constituye también en acusador y no solamente presenta la querella, no solamente se presenta la denuncia, sino que también se presenta una acusación particular al Ministerio Público, porque muchas veces la acusación que plantea el Ministerio Público la plantea con datos generales. No tienen testigo. No, y muchas veces, como ha pasado, te llaman al querellante y le preguntan al querellante, ¿usted tiene testigo? Sí, tráigamelo, su general y su... Pero por Dios, tú tuviste un plazo para interrogar incluso a esos testigos. Claro. Entonces, como las cosas se hacen como el pan caliente y van muy rápido los fiscales por el cúmulo de trabajo. A veces, entonces, a veces, Giovanni, no es el cúmulo. A veces hay fiscales que son medio haraganes. Bueno, por eso dije al principio que dejo de denunciar. No es denunciando, pero es una realidad que uno vive. Sí, y no es un secreto que hay fiscales que conocen una medida de coerción, ponen el expediente en el escritorio y lo vuelven a tomar cuando le intiman el expediente. Sí, lamentablemente eso pasa. Sí. Entonces, oiga la experiencia que tuve en materia penal y ahí tanto en la ley de tránsito como en el Código Penal, en el procedimiento penal ya ordinario. En un momento el Ministerio Público no planteó acusación y nosotros planteamos la acusación y el Ministerio Público se adhirió a esa acusación. Lo digo por lo que escuché ahorita. Y resultó entonces que nosotros nos fuimos, ganamos en el juzgado de paz, se fue a la corte y la corte confirmó la sentencia, pero fue a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasó ahí? Y entonces en la Suprema Corte de Justicia, cuando fue a ver la parte penal, declaró la extinción de la acción penal porque en materia de tránsito es acción pública y quien tenía que acusar ahí era el Ministerio Público. Condenado la compañía de seguros y la víctima civilmente y el tercero civilmente, parece como a 2 millones de pesos. Eso creó un boom, porque entonces la Suprema Corte de Justicia un criterio no se refirió a lo penal, a lo civil. Declara extinguida la acción penal porque la acusación debió ser planteada por el Ministerio Público. Como nunca la planteó, entonces... Y se supone que si un daño civil viene de una falta penal. Si lo penal se declara extinto, entonces no hay cabida a una acción civil. Al resarcimiento. Claro. Pero resultó que la Suprema Corte de Justicia no tocar la parte civil y la dejó así. Entonces nosotros comenzamos y negociamos con la compañía de seguro, pero muy rápido. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y diferenciar entonces estas 3 partes que tienen que ver con la víctima y querellante.
Ahorita el colega Javier mencionó algo acerca de esas tres partes. Y cuando decimos cuáles son las tres partes, bueno, hay una participación de los querellantes y actores civiles en acción pública. Hay otra participación de los querellantes y actor civil en la acción pública a instancia privada. Y hay otra parte de la participación de los querellantes y actor civil en la acción privada. La mayoría de veces, en algunos casos como de abuso de confianza, estafa, difamación e injuria, mayormente lo que se busca ahí es como que la gente pueda pagar y resarcir. No se le presenta no hay como mucho interés en una condena. Entonces, ahí lo que uno hace es que puede solicitar al Ministerio Público la conversión de la acción pública a instancia privada a acción privada. Para que no pase lo que pasó en la Suprema con... Gracias por escucharnos. Para último, que ya el tiempo se va, doctor. Hay que decir también que así como el Ministerio Público, el imputado, los abogados tienen consecuencias por sus actuaciones en un proceso penal, los querellantes también tienen consecuencias cuando de manera intencional sustentan una querella, una acusación basado en hechos falsos y pruebas falsas. Eso lo dice el artículo 88 del nuevo Código Procesal Penal Dominicano, que habla de la responsabilidad. Y eso va en consonancia también con lo que establece el nuevo Código Penal Dominicano, que se entiende que entra en vigencia ya muy pronto, que todo aquel, incluyendo al querellante, que promueva, acuse bajo hechos falsos y pruebas falsas, tienen responsabilidad penal y pueden ir a la cárcel y ser condenados con pena privativa de libertad. Claro que sí. ¿Es cierto, Giovanni? Sí. Debe ver si lanzo una inquietud, como ustedes son... En el aire. No, para que ustedes la trabajen. Dentro del marco del querellante y actor civil. Sí. Hay algo que ya cuando lo hemos socializado, algunos dicen que eso es inconstitucional, para ver cómo ustedes abren una brecha, unas discusiones acerca de eso. Ahora, el artículo 233, numeral 6, del Código de Procedimiento Penal, a la hora de ver el peligro de fuga, en ese renglón está planteando la conducta reiterada. Ya yo sé por dónde va. La conducta reiterada. Y aunque mayormente yo lo que soy es actor civil, aunque eso ayuda, porque va a evitar que una persona que haya sido condenada por un hecho hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y vuelve a una medida de coerción por el mismo hecho, ese código está planteando que es isofacto que hay que aplicar. Ahí hay una presunción de culpabilidad. Y sería buen tema, porque hay quienes están planteando esa conducta reiterada desde un punto de vista cuando usted tiene una condena ya firme. Sí. Pero también están planteando eso cuando usted tiene otro proceso penal abierto, sin condena, que pudiera ser utilizado como un punto para tomar o no una medida de coerción. Sí. Ese sería un buen tema, analizarlo desde el punto de vista constitucional. Y será hasta la próxima, porque estos abogados hablan mucho, ya el tiempo se fue. Gracias, doctor Giovanni Reyes, por venir a este programa. Carlos Javier, ¿por dónde nos vemos para que el público sepa, Carlos Javier? Nos vemos a través de las redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube, Criterio y Justicia con Ariel, a través de nuestra página en Facebook, TikTok, Instagram, siempre indicándole que le den like y compartan nuestros y que nos escriban si necesitan un tema en base en lo que tiene que ver con el área del derecho, un tema específico, para nosotros investigar, buscar un exponente con calidad para ellos y discutirlo aquí en este programa. Giovanni, gracias. Bueno, gracias, bendiciones a todos. Recuerden, ya aunque haya pasado
enero, todavía hay que dar feliz año nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.